Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos nuevamente en cuarentena en la ciudad de Medellín. Este es el tercer fin de semana y estimamos que se va a extender hasta un cuarto fin de semana. Así que estamos subiendo los mensajes que antes se compartían presencialmente a través de este medio y estamos hablando sobre vivir una vida en la que rompamos con la adicción a lo seguro, con la adicción a lo conocido y caminemos en una dimensión, en un nivel distinto de fe, de una confianza extraordinaria en nuestro Señor Jesucristo. Utilizamos el texto en donde Pedro decide salir de la barca en medio de una tormenta, en medio de la noche, y camina sobre las aguas hacia Jesucristo. Jesús había estado despidiendo a la multitud y orando cuando él vislumbra que los discípulos estaban ya sin esperanza en medio de la tormenta, pensando que iban a morir. Jesús se acerca y Pedro, cuando lo ve caminando sobre las aguas, le pide: Señor, si eres tú, mándame que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y Jesucristo le responde: ven. Yo le aliento a que usted escuche no solamente este mensaje, los dos anteriores también, porque hoy vamos a estar hablando sobre este tema de ensamblar mi llamado, cómo darle forma al propósito que Dios tiene para mi vida, para su vida. Y va a ser muy práctico. Yo le invito a que usted tome notas. Me parece que algo que marchita a muchas personas en la iglesia es el hecho de que no sepan cuál es la función o el propósito de ellos a la hora de servir en la iglesia, de servir a Dios. Y me parece que este tipo de mensajes prácticos son muy necesarios. Históricamente se ha discutido sobre si lo que Pedro hizo esa noche fue un acto impulsivo. Pedro siempre fue impulsivo, pero no todas las veces fue impulsivo, no en esta ocasión, aunque algunos dicen que el haberle pedido a Jesucristo que le mandara acercarse a él en medio de la noche caminando sobre el agua fue un pedido de adrenalina, de aventura, un pedido no pensado, impulsivo de parte de Pedro. Otros, como yo, pensamos que Pedro, a pesar de sus impulsividades y errores, fue un hombre muy devoto, que siempre quería estar donde Jesús estaba. De hecho, para él la peor tormenta, hablábamos la semana pasada, era estar en una barca sin Jesús. Así que él dice: Señor, yo quiero estar donde tú estás, aunque eso implique un acto extraordinario de confianza, hacer algo fuera de lo común, ir en contra de la presión de los pares, los otros 11 discípulos que se quedaron en la barca. Y Pedro hace algo inusual, creo que le genera un gran gozo de parte de Dios. Creo que esa noche todos estaban invitados a surfear las olas con Jesucristo, pero solamente uno tuvo el valor de enfrentarse al ridículo, al fracaso y también al hecho sobrenatural de caminar sobre las aguas. Ahora sabemos, como les decía, que Pedro fue impulsivo cuando en el huerto de Getsemaní le corta la oreja a un siervo de un sacerdote, a Malco, y Jesús tiene que intervenir, sanar a este hombre y recomendar o corregir a Pedro. También cuando Jesucristo estaba hablando sobre su propia muerte, profetizando su muerte inminente, Pedro impulsivamente lo corrige y le dice básicamente que no desmoralice a la tropa, que no hable semejante cosa, que eso no va a suceder. Y Jesucristo lo corrige diciéndole: apártate de mí, Satanás, lo cual no ayudó mucho a la reputación de prudente de Pedro. A pesar de estos hechos, que no son aislados, hay otros más, sigo pensando que este fue un hecho de pura devoción, decirle: Señor, quiero estar donde tú estás, por varias razones. Primero, porque una persona impulsiva no pide permiso, y en este caso Pedro, de alguna manera, por primera vez pide permiso. Y segundo, porque el que está en control siempre de la situación es Jesús, y si Jesús lo autoriza y le dice: ven, Pedro, entonces tenía el beneplácito, la bendición, era el deseo de Jesucristo que Pedro se acercara hacia Jesús caminando sobre las aguas. Ahora,
Muchos me hacen esta pregunta: ¿cómo puedo yo saber si lo que yo siento en cuestión de servir a Dios o servir a la iglesia o invertir más tiempo en estas cosas es un acto de impulsividad por un lado o si es un acto de devoción? ¿Cómo puedo discernir si lo que siento es un llamado o no es un llamado? Primero que nada, quiero decirle a usted que me está escuchando que usted tiene dones, talentos y anhelos. Tiene usted dones dados por Dios, talentos dados por Dios y anhelos dados por Dios. Usted tiene que aprender a identificar eso. Y una vez que usted aprende a identificar eso, yo le voy a ayudar con eso hoy un poquito, usted debe desarrollarlos con habilidad, educarlos, alimentarlos, escuchar de otros que tengan esas mismas habilidades y experiencias y obviamente utilizar esos dones que Dios le dio, esos talentos que Dios le dio para servir a Dios y a su iglesia. Entonces, primero que nada, como hablábamos la semana pasada, todos tenemos talentos, Dios le dio talentos a todos, a unos les dio unos, a otros les dio otros, a unos les dio más, a otros les dio menos, pero la Biblia es enfática en reconocer que a toda persona sobre la faz de la tierra Dios le dio talentos. Por eso es correcto decir que usted y yo estamos en una misión de parte de Dios. Usted se respira y se levanta, usted está aquí en esta tierra porque usted tiene, lo sepa o no, una misión de parte de Dios. ¿Qué debo hacer? Bueno, primero que nada, y esto es un consejo muy serio, es no tome el llamado a la ligera. No deje que este mensaje le entre por un oído y le salga por el otro y mañana usted se olvidó. No lo tome como algo poco importante. Cuando hablamos de llamado, hablamos de un tema muy importante que debe ser tratado seriamente. Inmensamente importante, y me quedo corto con las palabras. Vale la pena dedicar lo mejor de su energía y de la mía para descubrir cuál es el llamado que tenemos. Ahora, para eso también debemos hacernos algunas preguntas difíciles y también ser capaces de vivir con las respuestas, porque muchas veces el llamado implica que alguno de nuestros sueños debe morir y en algunos casos este tema de descubrir el llamado demanda tiempo. De hecho, le digo y le anticipo que esto demandará intentos y fracasos, cosas bien hechas, cosas mal hechas, hasta que usted de alguna manera, después de este proceso y de cierto tiempo, empiece a descubrir cuál es ese llamado particular que Dios tiene para su vida. Entonces, primero que nada, tome el llamado seriamente. Va a hacer unos ejercicios que le voy a pedir que haga. Va a tener que pensar, va a tener que mirar hacia atrás. En fin, ahorita más o menos le voy a dar algunas herramientas, pero por favor tómelo seriamente. Segundo, el llamado no se escoge, no es lo que yo quiero hacer necesariamente, es algo que se debe descubrir. Partiendo de la base que el llamado viene de parte de Dios, Él es el que define mi llamado y el suyo, y nosotros somos solamente las personas que hemos sido llamadas por ese Dios. Por eso, cuando hablamos de descubrir el llamado, no podemos dejar de lado a Dios, que fue el que nos diseñó, el que nos hizo con ciertas particularidades. Tenemos que ir a Él para descubrir y no escoger ese llamado. Hay una frase que le pido que usted escriba y la tenga ahí presente. Dice así: el lugar donde tu satisfacción profunda se encuentra con la necesidad del mundo, ahí está tu llamado. Vuelvo y lo digo. Allí donde tu satisfacción profunda, lo que te genera alegría y satisfacción, allí donde tu satisfacción se encuentra con la necesidad de la gente, ahí está tu llamado. Ahora, hace algunos años tuve que definir eso en mi propia vida. Siempre quise ser mentor, siempre quise ser pastor. Ciertamente no tengo el talento ni para ser pastor ni para ser mentor.
Soy apenas un misionero que ha aprendido a descubrir que soy bueno para los números y eventualmente para diseñar espacios donde pueda albergar gente. Si usted me pide a mí que yo me siente media hora a escuchar a una persona, lo voy a hacer. Me va a costar muchísimo, lo voy a hacer porque hay una necesidad. Pero ahí no está mi profunda satisfacción. Aunque ustedes no lo crean, mi profunda satisfacción repito, generar un espacio donde haya abrigo, donde haya seguridad alimentaria y obviamente donde la gente conozca a Jesucristo a través de la ayuda humanitaria. Eso ha sido mi llamado. Me llevó mucho tiempo descubrirlo, claro que sí. En algún momento llegué a ser profesor de niños en una escuela dominical. Yo lo digo riéndome, pero inclusive yo creo que traumaticé a una generación de niños pensando que iba a ser un buen maestro de escuela dominical. No lo era, no era mi llamado. Hice tantas cosas hasta que finalmente descubrí cuál era mi satisfacción profunda. Y en ese orden de ideas le aliento a usted a que visite su pasado y trate de descubrir aquellas cosas que le apasionan, cosas que sean buenas, cosas que glorifiquen a Dios y que eso que le apasione usted lo coloque al servicio de la necesidad que nos rodea. En algunos casos su pasión no va a ser dar abrigo y comida, su pasión va a ser enseñar o aconsejar, o su pasión va a ser curar, o su pasión va a ser creativo, diseñar espacios bien bonitos para que la gente se sienta en casa. Yo no sé, enfermeros para curar, jardineros para embellecer, o profesores que de alguna manera ante la audiencia académica se sientan desafiados y les encanta enseñar, pues es un llamado. Obviamente, qué bueno que usemos ese llamado para enseñar la palabra, evangelizar, defender la fe. Así que, por favor, donde usted encuentre esa satisfacción profunda, ahí puede ser que esté su llamado. Se hizo un estudio hace muchos años y se escogieron 200 artistas que ya habían terminado su estudio, su carrera en artes, y resulta que solamente aquellos que cuando estudiaban lo hacían con pasión, porque amaban pintar, esos terminaron siguiendo la carrera, mientras que los otros que estudiaban arte solamente para hacer una pintura que se vendiera por millones y lo sacara de la pobreza, esos terminaron dedicándose a otra cosa. Por eso la forma en que Dios nos diseñó es muy importante, que usted descubra aquellas cosas no que lo marchitan, sino que lo hacen florecer. Ahí tal vez están los talentos que Dios tiene y ahí está el llamado. Ahora, otro punto muy importante es reconocer también nuestras limitaciones. Cuando hablamos de llamado, qué importante es que usted se dé cuenta de las cosas que no hace bien. Puede ser que usted quiera hacerlas. A mí me hubiera gustado jugar al fútbol, me hubiera gustado tantas cosas, sin embargo no soy bueno para un montón de cosas. Entonces esas conversaciones honestas, esas preguntas sinceras, se las tiene que hacer. ¿Para qué no soy bueno? Esas limitaciones involucran sueños que he tenido desde que recuerdo. Reconocer esas limitaciones ha sido para mí como morir. Me ha dejado algunas veces preguntándome si es que tengo un verdadero llamado. Créanme, cuando hablamos de liderazgo dentro de la iglesia, hablamos de tantos requerimientos y tantas aptitudes. Y yo la verdad es que a veces digo que tengo una o dos. Y por eso muchas veces digo no soy completo o no califico. Pero creo que es muy honesto y muy sincero y muy bíblico reconocer no solamente lo que hacemos bien, sino también lo que hacemos mal. Lo llamo escribir con la mano derecha o con la mano izquierda. Un consejero hace mucho tiempo me dijo, Douglas, esto y esto lo haces como escribiendo con la mano derecha. Yo le dije, no entiendo. Y él me dijo, mira, hay cosas en la vida tuya que van a ser como escribir con la mano derecha. Va a ser algo fácil, no te va a costar mayor cosa y va a ser algo que hagas bien, porque la gente cuando lea lo que escribas lo va a entender. ¿Por qué? Porque tú usas la mano derecha. Y hay otras cosas en tu vida que si tú las quieres hacer, las vas a poder hacer, pero va a ser como escribir con la mano izquierda. Te va a demandar muchísima energía, no te va a gustar hacerlo y cuando la gente quiera leer no va a entender muy bien porque ciertamente no escribes con la mano izquierda. Y eso me quedó clarísimo.
no solamente es importante descubrir aquellas cosas que hago bien y que me gusta hacer, sino también reconocer mis limitaciones, aquellas cosas que no hago bien y que no me gusta hacer. Ahora estamos en un proceso de elección de consejeros en la iglesia, de formación de consejeros en la iglesia, y tenemos que buscar un perfil de un buen consejero. A grandes rasgos es una persona que escucha, es una persona, un buen consejero, aunque no lo cree usted, un buen consejero no da consejos. Un buen consejero simplemente ayuda a la persona a encontrar una respuesta bíblica a su problema. Lo va acompañando y lo va mentoreando. Es una persona que debe tener mucha paciencia, es una persona que le debe gustar pasar tiempo con la gente. Adivinen, yo no. Entonces, reconocer que yo no tengo esas virtudes no está mal, porque eso me ayuda a enfocarme en aquellas cosas que sí puedo hacer. Entonces, cuando hablamos de esto del llamado, por favor, reconozcamos, seamos honestos, qué cosas no hacemos bien. Hay un muchacho una vez se me acercó y me dijo, pastor, yo quiero cantar en la iglesia. Y le dije, bueno, vaya y cántele a mi esposa, porque mi esposa sabe algo de música, en fin. Y el hombre no cantaba bien. Entonces le tuve que decir, hermano, yo creo que el llamado suyo es ser odontólogo, porque cantar no. Se lo dije más respetuosamente, pero la verdad es que mucha gente sueña con grandes cosas, pero no tienen las aptitudes. Recuerden ustedes la historia del ejecutivo que llama a los siervos, lo hablábamos la semana pasada, y les da a cada uno de acuerdo a lo que cada uno puede hacer. Dios conoce nuestras virtudes, nuestras limitaciones. De hecho, Él fue el que generó las limitaciones y las virtudes. Por eso, cuando hablamos de llamado, sea consciente de cuáles son sus limitaciones y virtudes. Para eso, le aliento a que haga lo siguiente. Escoja usted un grupo de apoyo, un grupo de personas que tengan el valor suficiente de decirle a usted la verdad. ¿Por qué? Porque yo conozco cosas de mí mismo, sin embargo hay gente que conoce cosas de mí mismo que yo mismo no conozco. Saben de cosas que yo tengo que yo no puedo ver, pero ellas los ven. Entonces, formar un grupo de personas que vean mis puntos ciegos y me hagan las preguntas como por ejemplo la que le voy a hacer a usted. Una de ellas es, ¿qué es lo que tú disfrutas solamente por el placer de hacerlo? O sea, lo disfrutas no buscando aplausos ni resultados, no, simplemente lo disfrutas haciéndolo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Obviamente que no sea pecaminoso. Segundo, ¿qué es lo que evitas hacer? ¿Qué es aquellas cosas a las que le sacas el cuerpo y no te gusta hacer? ¿Por qué? Tercero, ¿por qué quiero ser recordado? Porque quieres ser recordado. Sé honesto con tus ambiciones. ¿Y cómo sería tu vida si respondieras al llamado, si reconoces cuáles son los talentos y los colocas en las manos de Dios para que los uses? ¿Cómo sería tu vida en 10 años? Luego, otro consejo, haz algo que esté fuera de lo común. Pedro hizo algo fuera de lo común, salió de la barca. Eso no había pasado antes ni pasó después. Algo totalmente fuera de lo común. Para descubrir el llamado tienes que arriesgarte a hacer cosas que están fuera de lo común. Fuera de tu rutina, de tus horarios. Sigue trabajando, sigue haciendo lo que estás haciendo y comienza a invertir 2 o 3 horas al día o 2 o 3 horas a la semana y haz algo distinto. Trata de exponerte a cosas nuevas, que es lo que hacemos cuando educamos a nuestros hijos. Los vamos exponiendo a ver qué les gusta y qué no les gusta, si son buenos para la música, si no les gusta la música o si les gusta el deporte, lo que fuera. Y yo creo que cuando crecemos dejamos de hacer esto. Entonces trata de hacer algo fuera de lo común. Le voy a citar un versículo que me llamó la atención hace mucho tiempo, lo leí en Éxodo 17:3, dice: así que el pueblo tuvo allí sed. El pueblo de Israel estaba en el desierto, tuvo sed. Y hizo lo que siempre hace, murmuró contra Moisés, se quejó y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed aquí a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a poco me van a matar. Y Dios le responde y le dice lo siguiente, presta atención. Pasa delante del pueblo. En pocas palabras, sal de donde tú estás. Ahí estás en el medio, Moisés, en el medio del pueblo, en el medio de la rutina, en el medio de los conflictos, en el medio de una vida estancada. Y le dice, ponte al frente del pueblo. Haz algo distinto, Moisés. Ocupa la posición de líder. Y eventualmente Dios lleva a Moisés a un lugar y ahí hay una piedra, le dice que golpee la piedra y de esa piedra surge agua. Dios hace algo nuevo cuando Moisés decide salir del medio del pueblo
y colocarse al frente del pueblo, que era el lugar que tenía que ocupar. Entonces, haga algo nuevo, haga algo distinto. Esta semana piense y dice, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, aunque parezca una locura, no importa, voy a hacerlo, a ver cómo me siento. Luego, cuando hablamos de llamado, y lo voy a decir con mucho cuidado, esto implica estar donde Dios está. Pedro lo reconoció, dijo, Jesús no está en la barca, Jesús está en las olas, entonces quiero estar donde Dios está. Así que si usted quiere conocer su llamado, tiene que estar donde Dios está. Conéctese con iglesias, conéctese con ministerios, sirva, empápese de Dios, empápese de gente que está metida con Dios, y ahí es donde los dones y los llamados empiezan a florecer. Conéctese donde Dios está. En Éxodo 20:21 dice, y mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés se acercó a la nube oscura en la que estaba Dios. Miren lo que dice la palabra ahí. Mientras el pueblo se mantenía alejado, Moisés fue donde Dios estaba. Se acercó a donde Dios estaba. Y dice la palabra interesante que donde Dios estaba había oscuridad. Y no es un caso inusual. Muchas veces Dios estaba en la oscuridad. A las 3 de la mañana Pedro vio a Jesús, obviamente en la oscuridad. La resurrección de Cristo sucedió temprano en la mañana cuando todavía todo estaba oscuro. Así que no siempre es claro, pero usted puede percibir, porque si usted se deja, Dios le va a mostrar y lo va a llevar a lugares en donde usted pensaba que Dios no estaba. Y resulta que precisamente en esos lugares es donde Dios más se mueve. Por eso pídale a Dios, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde te estás moviendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué historia estás escribiendo? Quiero formar parte de eso. Esa oración, Dios, le aseguro, se la va a honrar. Ahora, Dios llamó a Moisés a ir a Egipto a liberar al pueblo de Israel. Y básicamente lo que Dios le llamó a hacer a Moisés fue presentarse ante el faraón, el hombre más poderoso sobre la faz de la tierra. Dile que deje salir a la fuerza laboral sin indemnización para adorar a un Dios en el que el faraón no cree. Luego convence de huir al desierto a un pueblo tímido y testarudo. Ese es tu llamado. Una locura. Y por eso Moisés dijo, Señor, no me envíes a mí, envía a Aarón. Jonás hizo lo mismo. Dios es tremendo cuando hace estos llamados, por eso prepárese para una aventura tremenda, es caminar sobre las aguas. Dios le dice a Jonás, dirígete a Nínive, la ciudad más corrupta y violenta del mundo, dile a sus habitantes que no te conocen a ti y no me reconocen a mí, que decidan si se van a arrepentir o no. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás se subió al primer barco para huir del llamado de Dios. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios muchas veces tiene este sello, y es que es un llamado inmenso, es un llamado tamaño de Dios. Y entonces usted se pone cuando hablamos de llamado, yo también digo, es que yo jamás voy a poder dar la talla, estar a la altura de este llamado. Y sin embargo, Dios no solamente te dio talento, sino también te enseña lo último, y es que el llamado de Dios no es servir a Dios, es servir con Dios. Es caminar con Él, porque Dios te da los talentos, pero también Dios te da las fuerzas que tú y yo jamás tendríamos para cumplir con ese llamado. Quiero básicamente hacerle dos preguntas finales y terminar. Quizá tu llamado no incluirá el tipo de reconocimiento, riqueza o influencia que siempre has esperado. Y la pregunta que yo te hago, ¿podrás prescindir de influencia, de riqueza y de reconocimiento? Muchos quieren llamado para ser alguien, para ser reconocido, para que su nombre aparezca en algún lado. Bueno, primero te tengo que hacer esa pregunta. La segunda es, como el tema del llamado es un tema de error, de ensayo, de descubrir, también algunos dicen que el tema del llamado es un tema de escuchar la voz de Dios. Y eso implica un proceso, implica una inversión seria de tiempo. La pregunta es, ¿serás lo suficientemente paciente? ¿Lo harás sin buscar reconocimiento y serás paciente? Una pregunta para que lo pienses. Y te voy a dar dos consejos finales. Recuerda que el llamado es un tema que se va ensamblando. Es como colocar una pieza y luego otra
hasta que finalmente con el tiempo va cobrando forma. Tú tienes un talento, tú tienes un llamado, todo el mundo lo tiene. Te sorprenderá si eres joven o viejo, no lo sé, pero lo tienes. Dios lo dijo así, está firmado con su sangre y quiere usar tu vida, conectarte con la iglesia. No importa los errores que hayas cometido, no importa si eres impulsivo o no, hay algo de Dios en tu vida que la iglesia y el mundo necesitan, esa profunda satisfacción que se conecta con la necesidad. Y lo último que te voy a decir como consejo es muévete donde Dios está moviendo. Busca donde Dios está moviendo. Pídele a Dios que te dirija y ahí conéctate. A veces eso va a significar ir debajo de un puente a trabajar en el medio de la oscuridad. Otras veces significará estar delante de gente con la que no te sientes cómodo. Ciertamente el llamado va a ensanchar tu corazón. Pero si tú te mueves donde Dios está, créeme, va a florecer ese llamado. Así que sigamos el consejo de Pedro, sigamos esta enseñanza muy práctica, ensamble usted su propio llamado, utilice estas herramientas prácticas y, por qué no, por último, lo más importante, oremos. Señor, yo te pido por la gente que me escuchó hoy, Señor, sean de Medellín o donde sean, los conozcan o no, sean cristianos o no. Yo te pido, Señor, mi Dios, que de alguna manera utilices esta charla para despertar el anhelo de decir, hay más para mí, hay otro nivel en el que tú quieres que yo camine, hay dones que me has dado y ciertamente has colocado delante de mí una gran oportunidad, quiero abrazarla. Y quiero abrazarla porque sé que tengo talentos, dones, anhelos que tú colocaste, pero también sé que eso fue colocado en mi vida para atender la necesidad de otros y servirte a ti. Te pido de alguna manera que no busquemos carrera o vocación, sino que busquemos llamado, un término solamente que tú utilizas, y es vivir una vida para ti y por ti, Señor. Te pido que en esta semana gente haga cosas fuera de lo común. Te pido que esta semana conformen un grupo de apoyo que les digan para qué son buenos o para qué no. Que seamos honestos, Señor mi Dios, en reconocer nuestras virtudes, nuestras limitaciones, y ciertamente oramos de que tomemos este tema del llamado seriamente. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Dios les bendiga.